Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí, vibrando con la energía que solo ustedes saben infundir. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, estoy absolutamente segura, les va a volar la cabeza. Algo que ha estado resonando con fuerza en el vasto universo del entretenimiento, una historia que posee todos los ingredientes para convertirse en una de las más sonadas y comentadas de los últimos tiempos. Hablamos de un dúo que de forma casi mágica conquistó corazones, una química tan potente que traspasó la barrera de la pantalla, y por supuesto, los inevitables rumores y las verdades que como un imán, siempre rodean a las grandes figuras públicas. Sí, están pensando bien, y la intuición no les falla. Hoy vamos a desgranar, pieza por pieza, todo lo que rodea a The Method de Miri Kanyaman, y les prometo algo, lo que vamos a revelar hoy, la verdad que lo cambia todo, es algo que los dejará pensando durante mucho tiempo. Así que si por alguna razón aún no están suscritos a nuestro canal, les aseguro que este es el momento perfecto, el instante ideal, para darle a ese botón rojo para activar esa campanita de notificaciones, y así asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Prepárense porque vamos a emprender un viaje en el tiempo, vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar y soñar, y vamos a analizar, con una lupa de detective, esas piezas del rompecabezas que quizás hasta ahora no encajaban del todo en su lugar. ¿Recuerdan con esa nostalgia tan dulce la serie Erkencikus? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Esa producción turca, que inicialmente parecía una apuesta más en el panorama televisivo, se transformó, casi de la noche a la mañana, en un fenómeno global de proporciones épicas. Y seamos sinceros, gran parte de ese éxito arrollador, de esa conexión que traspasó fronteras, no vamos a negarlo, se debió a la increíble y magnética conexión que The Method de Miri Kanyaman proyectaban en cada escena. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero elocuentes, la chispa eléctrica que saltaba entre sus personajes, Sanem y Candivit, era palpable, ¿verdad? Se sentía, se respiraba, era algo más que una simple actuación, se sentía real, auténtico. Y claro, donde hay tanta química, donde la conexión es tan evidente, la mente humana, ávida de historias, empieza a preguntarse, a especular, a desear fervientemente que esa magia que veían en pantalla tuviera la capacidad de trascender la ficción y materializarse en la vida real. Durante la emisión de la serie y como era de esperarse, poco después de su conclusión, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can no tardaron en eclosionar. Las redes sociales ardían, se convertían en un hervidero de conversaciones, de debates apasionados. Los fans se dividían en dos bandos irreconciliables, por un lado, aquellos que deseaban con todas sus fuerzas que fuera cierto, que la ficción diera paso a la realidad, y por otro, quienes preferían mantenerlos como los perfectos y admirados compañeros de pantalla, intactos en su rol de ídolos. Vimos innumerables entrevistas donde se les enfrentaba directamente a estas preguntas, a estas especulaciones, y sus respuestas, bueno, eran obras maestras de la ambigüedad, cuidadosamente construidas para alimentar aún más la vorágine de los rumores. A veces se reían con una complicidad que parecía cómplice, otras se mostraban visiblemente incómodos, como si estuvieran navegando en aguas turbulentas, y en ocasiones, con una defensa firme pero sutil, aseguraban que eran solo amigos, excelentes profesionales que estaban haciendo su trabajo colaborando juntos. Pero ¿cuánto de verdad había realmente en esas palabras? Era una estrategia consciente y calculada para mantener el interés, para avivar el hype en torno a su figura y a la serie, o realmente estaban intentando, con toda su buena fe, proteger celosamente su esfera privada, manteniendo una línea clara entre la vida profesional y la personal. Lo cierto es que para una inmensa mayoría de los seguidores, de los espectadores, su relación en pantalla era tan convincente, tan intensamente creíble, que resultaba casi imposible imaginar que fuera meramente eso, una actuación. La forma en que se complementaban a la perfección, la intensidad visceral de sus escenas románticas, que parecían cargadas de una pasión genuina, incluso esos pequeños e inofensivos momentos de complicidad fuera de las cámaras que, de vez en cuando, se filtraban a través de las redes sociales, todo contribuía de manera exponencial a crear una narrativa de amor que, de forma casi hipnótica, cautivó al público a nivel mundial. Y no solo en Turquía, su país de origen, sino en todos y cada uno de los países donde Erkencikus fue doblada o subtitulada, conquistando corazones y mentes. Demet y Can se erigieron para muchos en una de las parejas de ficción más queridas y deseada. Ese a nivel internacional.
Y eso, queridos amigos, ese tipo de conexión y fama colectiva, tiene un poder inmenso, una fuerza gravitacional que atrae y mantiene la atención. Sin embargo, la vida de las celebridades es, por naturaleza, un laberinto complejo, lleno de giros inesperados, y lo que proyectan en la pantalla, por muy real que parezca, no siempre se corresponde con los matices de la realidad cotidiana. Después de la culminación de Erkentzicus, sus caminos profesionales comenzaron a tomar rumbos divergentes, al menos en lo que respecta a la posibilidad de volver a trabajar juntos en un proyecto de esta magnitud. Can Yaman, impulsado por nuevas oportunidades y un deseo de explorar nuevos mercados, emprendió su aventura en Italia, sumergiéndose en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando y expandiendo su ya impresionante currículum de éxitos en Turquía, protagonizando otras series y películas que la mantuvieron en el candelero. Y con la distancia física y profesional, los rumores sobre su relación romántica parecieron, con el tiempo, desvanecerse, o quizás, para ser más precisos, evolucionaron, mutando hacia otras direcciones, alimentando nuevas especulaciones. Pero aquí es donde la historia se torna verdaderamente intrigante, aquí es donde reside la clave de lo que promete cambiarlo todo, de dar un giro inesperado a la narrativa que todos creíamos conocer. Porque si bien es cierto que su relación romántica, esa que muchos esperaban con ansias, no se materializó de forma pública y duradera, de la manera que hubiéramos deseado ver, la verdad es que su vínculo nunca se rompió por completo. Y es precisamente ahí, en ese hilo invisible que los conectó, donde reside la verdadera clave de lo que hoy vamos a desvelar, de lo que vamos a sacar a la luz. No se trata de un simple y vivieron felices para siempre como nos encantaría creer y proyectar, sino de algo mucho más profundo y duradero, una conexión genuina y perdurable, un respeto mutuo que ha resistido el paso del tiempo y las circunstancias, y una influencia positiva que se mantuvo intacta, incluso después de que las cámaras dejaran de grabar y las luces del set se apagaran para siempre. Piensen en esto por un momento, cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa, tan absorbente y a la vez tan gratificante como el rodaje de una serie que de repente se convierte en un éxito mundial, algo intrínseco y único se forja entre ellas. Han compartido la adrenalina de los rodajes, el estrés inherente a las presiones de la industria, la fama repentina que a veces puede ser abrumadora, y la constante expectativa del público. Es en ese contexto completamente natural que se desarrollen sentimientos de diversa índole, desde una amistad sólida y genuina, hasta una profunda admiración, o incluso un amor fugaz que por diversas razones, no llega a cuajar en una relación formal y de larga duración. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, parece ser que tuvieron una de esas conexiones que trascienden la mera superficialidad, que calan hondo. Durante meses hemos estado inmersos en una minuciosa investigación, recopilando información de fuentes cercanas, analizando minuciosamente entrevistas pasadas y presentes, y lo que hemos descubierto es, francamente, fascinante. La verdad que lo cambia todo, esa revelación tan esperada, no es una confesión explosiva de amor eterno, ni tampoco una reconciliación pública y grandilocuente. Es algo mucho más sutil, más discreto, pero igualmente significativo y revelador. La verdad, amigos, es que a pesar de que sus caminos profesionales se han bifurcado y seguido direcciones distintas, Demet Özdemir y Can Yaman siempre se han mantenido en contacto de una manera muy especial, un lazo que va más allá de las simples apariencias. Han sido un apoyo constante el uno para el otro en sus respectivas y exitosas carreras individuales. Por ejemplo, hemos sido testigos en múltiples ocasiones de cómo se han defendido mutuamente en las redes sociales, saliendo al paso de críticas infundadas o de comentarios negativos que a veces surgen en el incierto mundo digital. ¿No les parece eso digno de una profunda reflexión? Si fueran simplemente compañeros de trabajo que, tras el fin de un proyecto, tomaron caminos separados sin más, porque seguirían involucrándose de esa manera en la vida profesional del otro, demostrando esa lealtad y esa preocupación. Es un nivel de compromiso y lealtad que sugiere una conexión mucho más profunda y arraigada de lo que se pudo percibir o asumir públicamente. Además, en entrevistas más recientes, tanto Demet como Can han hablado el uno del otro con un cariño palpable y un respeto evidente que no pasa desapercibido. Can, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones, con una sinceridad que desarma, lo mucho que aprendió de Demet durante el rodaje y la admiración que siente por su talento actoral. Y Demet, por su parte, no se queda a ras y ha elogiado constantemente la energía vibrante, la pasión contagiosa y el profesionalismo de Can. Estas no son meras palabras vacías, pronunciadas por compromiso, son testimonios sinceros de una relación que, aunque quizás no se tradujo en un romance público y consolidado,
Si se ha convertido en una de las conexiones más importantes y significativas de sus carreras. La verdad es que la química deslumbrante que vimos entre ellos en Erkencicus no era una ilusión, no era un truco de magia televisiva. Era real, sí, pero no necesariamente se tradujo o se transformó en una relación sentimental duradera y pública. Sin embargo, esa chispa inicial, esa conexión eléctrica, se transformó gradualmente en algo igualmente valioso, una amistad sólida, inquebrantable y un apoyo mutuo incondicional. Y eso, mis queridos amigos, es lo que verdaderamente cambia la perspectiva, lo que nos invita a mirar más allá de los titulares y las especulaciones. No es la historia de amor de cuento de hadas que muchos esperaban, sino una historia mucho más real, más humana y, en el fondo, más poderosa, la historia de una conexión profunda, tanto humana como profesional, que ha perdurado en el tiempo. Piénsenlo de esta manera. A veces las relaciones más valiosas, las que dejan una huella imborrable en nuestras vidas, no son necesariamente aquellas que se anuncian a bombo y platillo, las que siguen un guión preestablecido o las que están constantemente bajo los focos de la atención pública. Son a menudo aquellas que se nutren en la privacidad, con un respeto profundo, una admiración sincera y un entendimiento mutuo que no necesita validación externa. Demet y Can, cada uno transitando su propio camino, han continuado creciendo, evolucionando, alcanzando nuevas y emocionantes metas en sus respectivas carreras. Pero, y este es el punto crucial, lo han hecho sin olvidar la importancia de la persona que los acompañó en uno de los momentos más trascendentales y definitorios de sus trayectorias profesionales. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, sus leales seguidores? Significa que podemos seguir disfrutando y apreciando su trabajo individual con la absoluta certeza de que existe un trasfondo de respeto genuino, de afecto sincero y de una conexión profunda entre ellos. Significa que la magia que sentimos al verlos juntos en la pantalla de Erkencicus no era meramente el resultado de una actuación magistral, sino el reflejo de una química real y palpable, que aunque no se convirtió en un romance público y duradero, sí sentó las bases para una relación valiosa, significativa y sobre todo, perdurable. La verdad que lo cambia todo, en este caso particular, reside en la comprensión de que el amor y la conexión humana pueden manifestarse de innumerables formas, en múltiples facetas. No siempre se trata de una pareja que se casa, forma una familia y vive feliz para siempre, aunque ese sea el ideal romántico. A veces la conexión más fuerte se encuentra en la complicidad de dos almas que se encontraron en un momento crucial de sus vidas, que se entendieron profundamente, que se apoyaron mutuamente en sus aspiraciones y que se ayudaron a crecer como individuos y como profesionales, creando un lazo que, aunque discreto y alejado de los focos, es inquebrantable y resiliente. Así que la próxima vez que tengan la oportunidad de volver a ver alguna escena icónica de Erkencicus, o cuando vean a Demet o a Can brillando en sus proyectos actuales, recuerden esto. Recuerden que detrás de las pantallas, detrás de los personajes y las tramas, hay personas reales con historias reales, con vínculos reales. Y que la conexión entre ellos, esa que tanto nos cautivó, fue y sigue siendo algo verdaderamente especial. Es un poderoso recordatorio de que las relaciones más importantes en la vida no son siempre aquellas que ocupan los titulares de las revistas o se convierten en el centro de los chismes, sino aquellas que nutren el alma, que impulsan el crecimiento personal y que perduran en el tiempo, silenciosas pero firmes. Y esta, mis queridos amigos, es la información que queríamos compartir con ustedes hoy. Hemos desgranado los misterios, hemos analizado las especulaciones y hemos llegado a una conclusión que espero de corazón les haya parecido tan fascinante y reveladora como a mí me ha resultado durante este proceso de investigación. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, pero no sin antes agradecerles, de forma sincera y profunda, por acompañarnos en este análisis tan detallado y apasionante. Su apoyo constante, su energía y su interés son el motor que nos impulsa a seguir buscando la verdad detrás de las historias que nos conmueven y nos interesan. Ahora, la parte más importante, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Les ha sorprendido? ¿Creían que su conexión iba más allá de la pantalla? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan, si tienen alguna otra teoría, o si esta información ha cambiado de una manera su perspectiva sobre la relación entre Demet y Can. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es sumamente importante para nosotros, nos anima a seguir creando contenido de calidad.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Khan, para que todos podamos conocer y reflexionar sobre esta verdad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscripción y activen esa campanita de notificaciones para que seamos cada vez más en esta comunidad apasionada por las historias, los secretos y los enigmas del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Adiós.